Para Mont Colombia es de vital importancia asesorar a nuestros clientes en el correcto manejo, suscripción y cobro de las obligaciones que se encuentran representadas en títulos valores. Para este fin, hemos diseñado el presente tutorial para dar algunos consejos al respecto que serán de gran utilidad. En primer lugar, es importante tener en cuenta que los principales títulos valores utilizados en Colombia son la factura, el cheque y en muchos casos los contratos con cláusulas que presten mérito ejecutivo. En ese orden de ideas tenemos dos etapas muy claras para desarrollar las gestiones de cobro. En primer lugar, una etapa prejudicial. En la etapa prejudicial se generan una serie de llamadas y búsqueda de compromisos con el cliente que se encuentra en mora. En la etapa prejudicial entonces se busca primero recomendar al cliente antes del momento de pago las obligaciones que se encuentran pendientes y la forma en que deberá cumplirlas. Para ello entonces deberemos llamar o enviar emails con anterioridad al vencimiento de la obligación para que el cliente se ponga al día y en ese orden de ideas pues pueda cumplir antes del vencimiento. En caso tal de que no sea posible, a partir del vencimiento del pago pueden efectuarse llamadas telefónicas o correos electrónicos recordando e informando al cliente que se encuentra en mora o que no hemos recibido notificación de su pago. En ese orden de ideas debemos buscar el pronto pago con el cliente para que él se ponga al día pagando los intereses, sanciones que sean del caso y el capital adeudado, o pueda desarrollarse una renegociación de los términos de la obligación o un acuerdo de pago con nuevas fechas para el cumplimiento del mismo. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que cumplidos unos 15 días desde el vencimiento de la obligación, se recomienda el envío de cartas señalando que se va a constituir en mora a el cliente para recordarles que su obligación se encuentra pendiente de pago en primer lugar y en segundo lugar cumplir el requerimiento de notificación de mora. Es importante el cumplimiento de este requisito si el deudor no ha renunciado al efecto de señalarlo o de reseñar que está en mora. En segundo lugar, es muy importante tener en cuenta que la segunda etapa es la etapa de cobro judicial. En nuestra etapa judicial desarrollaremos una demanda, proceso ejecutivo ante los jueces civiles o civiles municipales o del circuito, según sea la cuantía o el lugar de cumplimiento de la obligación. En ese orden de ideas buscaremos que de forma coactiva el juez obligue a el deudor al pago de la obligación. Así podemos conseguir entonces que se dé cumplimiento siempre y cuando la obligación, el título valor, emane del deudor primero, segundo, contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Para poder iniciar este proceso entonces, Mont requerirá de su cliente el envío de un poder en el cual nos autorice para representarlos, y en segundo lugar la demanda y un escrito separado de petición de embargo y secuestro de bienes del deudor. Con esto entonces presentaremos nuestra acción ante el juez, quien librará mandamiento de pago ordenando al deudor el cumplimiento de la obligación pendiente o la presentación de alguna excepción frente a nuestra demanda. En ese orden de ideas, si el obligado paga ante el juez, dará por terminado el juez el proceso o podrá, en caso de que la persona presente excepciones, el juez deberá resolverlas dentro de todo el trámite procesal, para lo cual abrirá pruebas, se desarrollará el proceso y dictará una orden de continuar con el proceso, que implica llevar a remate los bienes que hayan sido embargados y secuestrados dentro del mismo. El embargo y secuestro se pide desde el principio de la acción y queda pendiente de cumplimiento en caso del no pago al finalización de esa misma acción. En ese orden de ideas podemos recomendar una serie de consejos prácticos para ustedes, nuestros clientes. En primer lugar, es de vital importancia la correcta redacción de contratos y títulos valores, para que así quede una claridad absoluta sobre las obligaciones dinerarias y que éstas puedan ser objeto de cobro efectivo por parte de sus abogados. En segundo lugar, es importante hacer un estudio de bienes de los deudores. Esos bienes o ingresos que tienen los deudores nos servirán como prenda de garantía dentro de los procesos de ejecución en favor de ustedes.
En tercer lugar, se deben documentar efectivamente las gestiones realizadas, es decir, llamadas, cartas, notificaciones, acuerdos de pago o reestructuraciones que se hayan hecho con el cliente deben ser debidamente señaladas. Cuarto, realizar la provisión de cartera de acuerdo a los sistemas de provisión individual o general utilizados por la compañía. Y por último, es importante tener en cuenta que los acuerdos de pago o reestructuraciones no pueden implicar novación o extinción de la obligación principal, lo cual iría en contra de los intereses de nuestro cliente. El equipo de Mont Colombia y Mont Group está a su disposición para continuar los procesos que sean necesarios para garantizar el pronto pago de sus obligaciones, de las obligaciones a su favor. Muchas gracias.